En esta clase vamos a aprender sobre el query insert. Esta instrucción lo que nos permite es agregar nuevos registros a las tablas en la base de datos. La sintaxis básica del query insert: escribimos insert into, luego el nombre de la tabla, luego entre paréntesis el nombre de las columnas. Esto es opcional, luego values y entre paréntesis los valores que queremos insertar. Es importante que si yo tengo 3 columnas, tengo que insertar 3 valores para esas columnas. Si yo especifico 2 columnas acá, igual 2 valores. Y en el orden en el que yo defina mis columnas, tienen que ir los valores. Si yo los escribo como cruzados y los tipos de datos no coinciden, me va a dar un error. Y si los tipos de datos sí coinciden, no me va a dar error, pero los datos se van a insertar en los campos que no deberían de ir insertados. También como valor podemos utilizar la palabra null. Si por ejemplo a un campo yo no le quiero insertar valor, lo puedo omitir de la lista de campos o incluirlo en la lista de campos y solo poner null, y eso significa que no va a ir ningún valor asignado allí. Eso siempre y cuando no contradiga nada en la base de datos. Si mi base de datos y la definición de mi tabla dice que ese campo no acepta nulos y yo le quiero mandar un null, entonces eso me podría generar un error. Si yo quiero insertar exactamente todos los campos que tiene esa tabla, entonces puedo omitir la lista de campos y directamente escribir los values. Sí es importante que la lista de valores vayan exactamente en el mismo orden en que los campos están definidos en la tabla. Veamos acá algunos ejemplos. Vamos a insertar valores en la tabla country. Entonces yo escribo insert into country, que sería el nombre de mi tabla, tiene que estar bien escrito. Si yo escribo mal el nombre de la tabla me va a dar un error. Luego paréntesis y luego los campos que quiero insertar. En este caso country y last update. Luego escribo values, luego paréntesis y entonces acá, por ejemplo, country tiene que corresponder con el nombre del país y last update tiene que corresponder, en este caso pues sería una fecha. Entonces yo voy a insertar el país Guatemala y la fecha pues sería la fecha de hoy. Corro esto. Funciona y se insertó el valor. Otra forma de escribirlo sería donde yo voy a especificar el country ID, luego el country y el last update, y entonces acá ya le especifico un campo más. Funcionó también sin problema. Entonces hagamos un select sobre esta tabla para validar los valores que acabamos de insertar. Y veamos que acá tenemos el que se generó con correlativo automático y el que yo inserté especificándole el country ID. Ambos queries funcionaron sin problema. Incluso acá, como yo estoy mandándole todos los valores, yo podría omitirlos y ya solo escribir el query de esta forma. Y vamos a cambiarle el ID, porque si yo trato de insertar este ID que está duplicado, pues me va a dar un error porque no puedo insertar duplicados. En el caso del país, como no es llave ni única ni primaria, sí me permite insertar duplicados. Entonces ejecutemos, hagamos el select para verificar y veamos que ya tengo entonces ahora también el país Guatemala con el otro ID y los 3 queries funcionaron sin problema. Ahora voy a insertar valores en la tabla address. Igual escribo insert into, el nombre de la tabla, la lista de campos, la lista de valores. Ejecutemos acá y se insertó. Y luego veamos que el campo postal code acá no lo especifiqué porque el campo acepta nulos, pero si por alguna razón igual yo lo quiero incluir en la lista de campos, entonces acá lo pongo, pero no tengo un valor, le mando null y también funciona sin problema. Entonces ahora ejecutemos un select sobre esa tabla. Y veamos que acá tengo las 2 filas que acabo de insertar que tienen básicamente los mismos valores, solo que los escribí de forma diferente. Ok, entonces veamos que en este query pues yo omití la lista de campos y acá los mandé los valores. Pero ¿cómo sé yo en qué orden tengo que mandar los valores? Bueno, acá en dbeaver puedo seleccionar la tabla country, le doy doble clic y me va a abrir como la definición de esta tabla. Y puedo ver aquí el orden de los campos. Incluso acá tienen un número, entonces yo sé que primero va el country ID, luego el country y luego el last update. Si yo los mando en orden diferente, posiblemente o me va a dar un error o se van a insertar los valores donde no es. Veamos un ejemplo, cambiemos este ID porque ya lo insertamos y me dio un error porque los tipos de datos no coinciden. Pero si los tipos de datos coincidieran, lo que pasaría es que los datos se insertarían en los campos que yo no quería. Veamos igual acá en la definición de esta tabla que el country ID nos dicen que tiene una secuencia automática que es la que asigna el valor. Por eso cuando yo omito este valor, le asigna a él de forma automática. Incluso el campo last update también tiene como por default esta función. Entonces vamos a omitir esa columna. Entonces ahora solo vamos a insertar el nombre del país y como el ID y el last update tienen valores por default, este query tiene que funcionar. Entonces ejecutemos, parecer funciona, revisemos acá y veamos que sí tenemos el valor.
En Postgres también tenemos esta cláusula que se llama returning, que lo que hace es como ejecutar inmediatamente un select después del insert. Entonces lo que va a hacer acá, vamos a hacer nuestro insert normal. Vamos a insertar el país Guatemala con la fecha de hoy. Le vamos a poner insert asterisco, returning asterisco, y entonces como que ejecutara un select asterisco de esta misma tabla y me retorna como una fila con el dato que acaba de insertar. Si por el contrario yo le digo returning country ID, lo que va a hacer es retornarme solo el campo country ID. Y ahora solo me retorna el ID que acabo de insertar. Incluso como dijimos que es similar a un select, yo también puedo utilizar alias como que si fuera un select. Entonces acá puedo decir yo quiero que me mande o que me retorne el country ID y le voy a poner el alias ID y el country y le voy a poner el alias país. Y vamos a ejecutar y me lo retornó de esa forma. Ok, ¿y qué pasaría si nosotros queremos, en el texto que queremos insertar, necesitamos insertar el apóstrofe, pero nosotros los varchar los encerramos entre apóstrofes? Entonces lo que hacemos es como poner doble apóstrofe y en el insert pues eso equivale a 1. Esto es solo como que para que el string no se vaya a cerrar. Entonces ejecutemos este query, vamos a ejecutar el select y veamos que acá ahora Guatemala tiene un apóstrofe en medio. Y luego si quisiéramos insertar como fechas, porque nosotros estábamos utilizando la función now, que lo que hacía era obtener la fecha actual e insertarla. Si yo quisiera insertar una fecha en específico, el formato es año-mes-día. Entonces acá yo voy a insertar Guatemala y le voy a poner el 1 de enero del 2023. Ejecuto acá. Acá lo escribo como que si fuera un varchar, pero en formato de fecha, y Postgres pues ya sabe que esto es fecha y lo va a castear sin problema. Si yo pusiera un formato de fecha que no existe, me va a dar algún error. Veamos que no lo logró castear. Y vamos a ejecutar acá. Y entonces acá le asignó pues la fecha que le especificamos y en los minutos, horas y segundos le puso 0 porque solo especificamos fecha. Si quisiéramos insertar varias filas a la vez, el insert es muy similar. Escribimos insert into el nombre de la tabla, los campos, luego values y entonces escribimos entre paréntesis las columnas que vamos a insertar, cerramos los paréntesis, coma y otra vez paréntesis y toda la lista de columnas y así. Y acá le puse un returning para que me devuelva el resultado, todos los IDs que logró insertar. Y veamos que se insertaron los países 149, 150 y 151. Acá en este insert de múltiples filas yo estoy como typeando las filas que quiero insertar, pero ¿qué pasa si tengo muchas filas o quiero copiar datos de una tabla a otra, o los datos que yo voy a insertar en una tabla van a ser como resultado de otra tabla? Entonces podemos acompañar el insert con una cláusula select. Veamos que acá yo voy a seleccionar el país, utilizo el doble pipe para concatenar texto. Entonces voy a decir país y le voy a concatenar copy y quiero filtrar los países que el ID sea mayor a 100. Voy a ejecutar solo el query select y me trae como que estos países y les concatena el copy. Entonces el resultado, todas estas 21 filas son las que yo voy a insertar ahora. Entonces ejecutemos el insert y vemos que me dice que insertó 21 filas.